Hola, soy Graciela Fedeli, profesora de literatura del Instituto Cardenal Estepinac, y esto es Historias de Papel, un espacio dedicado al viejo oficio de contar historias, de esas que nos acompañan, nos hacen bien o simplemente nos llevan a lugares y recuerdos guardados en el corazón. Los relatos de hoy tienen, si me permiten, un porqué. El primero no lo elegí yo, una persona muy querida por mí, mentora y culpable, como yo le digo, de que este espacio exista, me habló de un relato que oyó en una de sus viajes. Ella es Tatiana Berrade, Tati para todos, la que siempre está, sinónimo de Radio FM Estepinac 91.9, sinónimo de comunicadora y principalmente buena persona de verdad. Los cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, recopilan historias del mundo árabe en tierras españolas. ¿Conocen la historia de las 3 princesas de la Torre? Dice así: hace mucho tiempo, cuando los musulmanes aún dominaban Al-Andalus, vivía en la Alhambra un rey de nombre Mohamed, al que sus súbditos conocían como Al-Aizari, es decir, el zurdo. Decían que no era muy diestro gobernando, pues 3 veces perdió el trono, aunque 3 veces lo recuperó. Un día que paseaba a caballo por Sierra Elvira, vio un grupo de soldados que venían de hacer una incursión en tierras cristianas. Entre los muchos rehenes que habían tomado, se encontraba una hermosa joven que lloraba desesperadamente y su anciana ama. Nada más verla, el monarca quedó prendado de ella y ordenó que le fuese entregada para llevarla a su harén. La llevó a la Alhambra y allí, tras convencer a la nodriza de que hablase con la mujer, consiguió casarse con ella. Ambas se convirtieron al Islam y cambiaron sus nombres, pero solo uno se recuerda, el de la nodriza, que pasó a llamarse Khadija. A los pocos años la real pareja tuvo descendencia y de un mismo parto nacieron 3 hermosas niñas, Zaida, Zoraida y Zoraida. Como era costumbre entre los árabes, el monarca mandó consultar a sus astrólogos, que pidieron al rey que tuviese cuidado cuando sus hijas alcanzasen la edad casadera. Tras aquel nacimiento, la reina murió y su padre decidió enviarlas al castillo lejos, en Salobreña, donde quedaron a cargo de la discreta Khadija. Zaida, la mayor, era la más atrevida. Zoraida, la mediana, era la más hermosa. Y Zoraida, la más pequeña, era la más sensible y la más tímida. Un día, mientras la mayor estaba mirando el mar por una ventana, llegó un barco de soldados que traía consigo a 3 gallardos caballeros cristianos. Las jóvenes princesas se enamoraron al instante y su ánimo cambió por completo. El monarca decidió que ya era hora de que sus hijas volvieran a su lado. Poco antes de llegar a Granada, el cortejo se encontró con unos soldados que llevaban de rehenes a los 3 jóvenes cristianos. Todos se arrodillaron ante la presencia de su señor, excepto los jóvenes guerreros, que estuvieron a punto de sufrir la muerte a manos del rey, hasta que sus hijas le convencieron de que cambiase su muerte por unos trabajos forzados cerca de la Alhambra. Una vez en el palacio, el estado de las jóvenes empezó a empeorar con rapidez. Khadija, conocedora de lo que les ocurría, tuvo una idea. Marchó a donde estaban trabajando los jóvenes y convenció a Hussein Baba, su vigilante, de que los pusiera a trabajar cerca de la torre de las princesas. A partir de entonces, su ánimo volvió a cambiar y estuvieron felices mucho tiempo, hasta que un día los caballeros no acudieron más al trabajo. Khadija anunció a las princesas que habían sido rescatados por sus familias y que habían regresado a su tierra. Unos días después, la anciana se presentó de nuevo en los aposentos de las princesas. Había tenido un encuentro con los jóvenes cristianos en el que le ofrecían huir a ella y a sus 3 enamoradas a la tierra de sus padres para casarse allí. Las jóvenes no lo dudaron ni un instante y convencieron a Khadija, al principio reacia,
para que las acompañase. También se unió a la huida Hussein Baba, pues era cristiano de nacimiento y quería volver a su tierra natal. Unas noches después, los tres cristianos acudieron bajo el balcón de las princesas. Estas tiraron una escalera para bajar. Pronto estuvieron en tierra Zaida y Zoraida. Y así llegó el turno de Zoraida, que al pensar en cómo se sentiría su padre cuando viese que sus hijas no estaban, decidió volver al interior de la torre, cortar la cuerda y ordenar a sus hermanas que huyesen. Se dice que la fiel Khadija, que iba en el mismo caballo que Hussein, cayó de él al atravesar un río y fue encontrada por un pescador que la llevó a tierras españolas y le brindó todas las atenciones que una anciana pueda desear. Cuentan que Zaida y Zoraida se casaron con los caballeros cristianos y fueron muy felices. En cuanto a Zoraida, dicen que se arrepintió de no haber huido, pues su padre, al descubrir la fuga de sus hermanas, la encerró en la torre y de ella no volvió a salir nunca más, pues la pena por abandonar a quienes más quería la llevó a la muerte. Cuentan que su espíritu estuvo un tiempo en ella, pero esa ya es otra historia. Siguiendo con historias que tienen que ver con el mundo árabe, el desierto, los invito a pensar y a soñar que si las arenas de esos desiertos pudieran estar a nuestro alcance, seguramente nos acurrucarían en estas historias. La que sigue es un cuento de Jorge Luis Borges, Los dos reyes y los dos laberintos. Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan complejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto, donde aquel vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja alguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó a sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Entonces lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron 3 días y le dijo: «Oh rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso». Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. Historia diferente de la anterior, donde el amor, el desamor y las pérdidas quizá no tengan nada que ver con este, en donde la venganza y la soberbia aparecieron. ¿Cómo nos llevan estas historias a tiempos inmemoriales y quizá a veces, por qué no, tan actuales? Les agradezco realmente y espero que hayan podido disfrutar tanto como yo de este espacio llamado Historias de Papel.